Hasta ahora hemos abordado básicamente un mismo tipo de magnitud, aquellas que quedan perfectamente representadas con ayuda de un número, cantidad y una unidad, que son las más comunes en el ámbito de la vida diaria. Sin embargo, en física no solamente utilizaremos este tipo de magnitudes, sino otras. Es allí donde nace nuestro interés en el estudio de las magnitudes vectoriales o vectores. Existen dos tipos de magnitudes, las magnitudes de tipo escalar o simplemente escalares, que son las que hemos estudiado anteriormente, que quedan perfectamente determinadas por una cantidad y su unidad, como por ejemplo al hablar de tiempo resultaría ilógico decir o agregar que la clase de física dura 50 minutos verticales o dura 50 minutos hacia la derecha. El tiempo es una magnitud escalar porque su definición completa está determinada con ayuda de una cantidad y su unidad de medida. Asimismo, cuando vamos al doctor podemos observar que la temperatura también es un valor escalar. Hablamos de 20 grados centígrados. No podemos decir 20 grados centígrados hacia la derecha o 20 grados centígrados inclinados. Sin embargo, existen otros tipos de magnitudes en los cuales sí se hace necesario especificar su dirección y sentido, ya que su efecto es diferente. Caso tal, el desplazamiento es muy diferente a un desplazamiento de 50 centímetros hacia la derecha o uno que, si es posible, 50 centímetros hacia la izquierda. Otra de las magnitudes vectoriales más importantes es la fuerza. Su efecto o el movimiento es completamente diferente si se aplica una fuerza de 50 newtons hacia arriba o si dicha fuerza es aplicada hacia abajo. Al referirse a una magnitud vectorial, también es necesario aclarar ciertos términos, como lo son el módulo o la cantidad y la dirección. Cabe destacar que por cada dirección existe por lo menos dos sentidos. Es decir, si hablamos de que una fuerza es aplicada verticalmente, puede ser verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. La manera más práctica de comprender este nuevo tipo de magnitudes es ayudándonos con su representación gráfica a partir de una flecha, en la cual podemos estudiar las tres características necesarias de una magnitud vectorial. Iniciando con su módulo, valor o cantidad, se representa por el tamaño de la flecha según una escala adecuada. Utilizando una misma escala, una flecha de mayor longitud indicaría que la magnitud representada por la misma es mucho mayor. La dirección viene dada por la orientación de la flecha respecto al sistema de coordenadas dado. En este caso, que estamos representando el vector en el plano XY, la dirección viene dada por el ángulo θ que se forma con el eje positivo de la X. Por su parte, el sentido viene dado por la punta de la flecha. Esta manera de representar a un vector con ayuda de una flecha ha llevado a que su simbolización se realice de la misma manera. Podemos encontrar que un vector lo podemos escribir en letra mayúscula o minúscula con una pequeña flecha encima, a pesar de que en muchos libros de texto lo podemos encontrar representado en negrita. Podemos escribir entonces el vector R como R con flechita y su módulo R sin la flecha arriba. Un vector cualquiera, por ejemplo B, lo podemos representar como B con flechita si hablamos de la magnitud vectorial y si solamente hablamos de su módulo con la letra B sin la flechita. Ahora, un vector se puede escribir de varias formas. La primera de ellas es la forma polar y tal vez la más conocida, que es escribiendo su módulo, su tamaño y el ángulo que forma con el eje X, tal y como lo indica la expresión. El símbolo de vector, por ejemplo, R con flechita es igual a un número, una cantidad y su ángulo de dirección. La forma cartesiana se obtiene escribiendo las componentes del vector, es decir, su proyección en el eje horizontal y en el eje vertical. La del eje horizontal la representamos con el subíndice X, por ejemplo, si el vector es A sub X, vendría siendo el valor de la magnitud A multiplicada por el coseno del ángulo director. La componente vertical vendría siendo A sub Y, la podemos obtener multiplicando la magnitud de dicho vector por el seno del mismo ángulo director. Veamos un ejemplo donde aplicaremos los principios de representación gráfica de un vector. El ejercicio es el siguiente: represente gráficamente el vector F, que es 10 newton y 270 grados. Claramente está escrito de forma polar,
ya que nos presentan la magnitud del vector y el ángulo que tienen con el eje horizontal. Para iniciar la solución, resaltamos las tres características del vector: su módulo, que nos expresan allá arriba, que es 10 newton, la dirección, que está en el eje de las Y, ya les digo por qué, y el sentido hacia abajo negativo. Intentando realizar la representación gráfica de este vector, sabemos que la magnitud o el tamaño del vector debe indicar en esa escala 10 newton, y si medimos el ángulo desde el eje X positivo, nos damos cuenta que los 270 grados se completan al culminar el tercer cuadrante, es decir, perfectamente en el eje vertical y hacia abajo. De esta manera podemos resaltar el módulo, la dirección y sentido de este vector. Veamos otro ejemplo. En este caso se nos pide que sobre un cuerpo se aplican fuerzas indicadas en la figura. Calcular la fuerza resultante. Tenemos una caja sobre la cual están actuando tres fuerzas que se encuentran en el mismo eje, en el eje horizontal. Una va hacia la derecha de 60 newton y otras dos van hacia la izquierda de 30 y 20 newton respectivamente. Cabe destacar que la flecha que representa una mayor magnitud es una flecha de mayor tamaño, tal y como lo indicamos en el apartado anterior. ¿Cómo solucionamos esto? Antes de iniciar debemos recordar el sentido convencional al cual estamos acostumbrados. Hacia la derecha vamos a tomar en cuenta los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos, de modo que el vector de 60 newton sería positivo y los otros dos negativos. La magnitud del vector resultante R sería entonces los 60 newton positivos menos 30 newton menos 20 newton. Recordando que al ser magnitudes vectoriales, si voy a realizar una suma debo considerar su sentido. Eso da como resultado 10 newton. Como queda positivo, cabe destacar que el vector fuerza resultante estaría dirigido hacia la derecha. Una nota que debemos tomar en cuenta es que si los vectores son colineales, como este caso, que se encuentran en el mismo eje, ya sean en igual o diferente sentido, la suma se determina mediante una suma algebraica. Y si los vectores son perpendiculares, es posible determinar el módulo del vector resultante o suma utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ambas componentes forman entre sí un triángulo rectángulo, de modo que puedo hallar la hipotenusa representada por el vector resultante haciendo uso del teorema de Pitágoras. Su magnitud sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y la dirección la utilizamos empleando la función trigonométrica de la tangente. El ángulo lo tenemos como la tangente a la menos 1 del vector que esté ubicado sobre el eje Y, dividido entre la magnitud del vector que esté ubicado sobre el eje X.